7:10 de la tarde en toda la República Argentina. Hacemos este programa hasta las 8 por la 95.9 y por la Tucumana FM, nuestro canal de YouTube, al cual te pedimos te suscribas, para que estés al tanto de lo que tenemos para presentarte día a día, no solo en vivo, sino a través de los recortes que dejan el contenido on demand, como le gusta decir al amigo León Torrente, todas las mañanas y todas las tardes, recortadito el programa o completito, entero o a pedazos. Podés encontrarlo siempre de lunes a viernes, de 8 a 12 la Tucumana de mañana, de 18 a 20 la Tucumana de tarde. Tenemos dos invitadas en el piso porque vamos a hablar de un tema que desde hace ya, yo te diría 2 años por lo menos, que viene de manera intermitente, por supuesto, formando parte de la agenda de nuestros programas, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes hechos de violencia que ha habido en nuestra provincia, en las instituciones educativas. Y la semana pasada hubo una muy lamentable en la provincia de Santa Fe, que podría pasar en cualquier otro lugar de nuestro país, incluso acá. Es por eso que están sentadas con nosotros Ana y Sofía del Colegio Suizo y el Colegio Santa Catalina respectivamente, pero que además son parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Así que le damos la bienvenida a ambas a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes también para ustedes. Bueno, esto también lo he dicho un poco en la introducción, ¿no? Nosotros hemos notado el año pasado, a través de alguna información que nos llega, que se han convertido en noticias, de que suceden, como siempre han sucedido, pero da la impresión que quizás últimamente más que antes, algunos hechos de violencia en las escuelas y en los colegios secundarios. No sé si ustedes lo notan así, ustedes que están adentro y que están en el día a día. Sí, bueno, la verdad que la historia de la violencia dentro de los jóvenes es algo que no empieza ahora ni hace unos años, sino que, tiene años de lucha y de tratar de cambiar. Me parece que lo que pasó ahora fue como un hecho que simplemente le dio mayor visibilidad a la violencia que viven y que vivimos los adolescentes y que está totalmente naturalizada, que creo que ese es el foco principal y tendría que ser el foco principal de discusión sobre cómo hacemos para, como jóvenes y también como adultos, ayudar a desnaturalizar esto que es la violencia y que termina en actos graves como viene siendo el tiroteo que se dio hace unos días en Santa Fe, pero que pasa día a día en muchas escuelas, disfrazado a veces, o a veces con actos de menor magnitud. Pero me parece que es importante tratarlo. Nosotros como jóvenes, por lo menos en mi institución, no pasa esto, pero sí somos conscientes, porque al representar a una organización de estudiantes secundarios, vivimos constantemente con lo que es la lucha por las escuelas de poder tratar, mediar la violencia y también la manera en que se maneja. Muchas veces recibimos pedidos o preguntas de muchas instituciones que no saben cómo manejar estas situaciones, y bueno, ahí estamos nosotros para tratar de dar soluciones, también para tratar de buscar y también exigir al Estado, al gobierno, al Ministerio de Educación que se trate de hacer algo desde la raíz para poder cambiar esto, porque se ponen en juego muchas discusiones, como puede ser la baja de imputabilidad, entre otras cosas, pero nosotros como jóvenes creemos que la solución está en la raíz, en la educación. Justamente me parece que es óptimo que las escuelas empiecen a implementar diferentes tácticas y dinámicas para poder, como le repito, desnaturalizar la violencia, que es lo que termina en estos casos lamentables y en estas, cosas que ahora lo ponemos en discusión, pero me parece que es algo que pasa día a día. Y es cierto que no es nuevo, también es cierto que está naturalizado. Diría yo que más que naturalizado está legitimado, ¿no? Es legítimo ser violento en esa etapa de la vida, ¿no? Y no es, por supuesto, yo no creo que sea una cuestión de la generación de ustedes, creo que siempre lo ha sido, pero me da la impresión que por lo menos ahora aparecen algunas respuestas institucionales. Se habla de bullying, por ejemplo, un concepto que cuando yo era adolescente no existía directamente como tal. Se habla de espacios, no sé, de tutoría o de gabinetes en la mayoría de las escuelas, que antes eran en unas poquitas, gabinetes psicopedagógicos que tratan de acompañar un poco a no solo a las personas que son víctimas de violencia, sino también a quienes son los que generan la violencia, ¿no? ¿Eso es así? ¿Lo ven así también ustedes? Sí,
Sí, nosotros desde UES planteamos que las actividades que sean de concientización sean de manera integral, porque es muy importante destacar que hoy en día todos los problemas internos que son propios de la adolescencia se manifiestan entre los adolescentes como agresiones, como violencia, en lugar de ser como una unión, como decir todos estamos pasando por lo mismo. Entonces creemos que es importante que estas actividades sean justamente integrales y no sea como una tarea más y que quede así. Total, y en cuanto al tema de los gabinetes psicopedagógicos y demás, muchas veces el funcionamiento o el sistema de manejo y cómo abordan las problemáticas no son las adecuadas a cómo deberían serlo. Yo creo que el acompañamiento debería ser total y constante diariamente, no solamente cuando pasan estas situaciones, no solamente cuando se llega a casos extremos. Y si bien vos recién nombrabas el tema de que ahora, bueno, se habla de bullying y demás, si bien sí es algo que como sociedad estamos empezando a concientizar, me parece que todavía no se está dando de manera justa el trato que se debería darle o la importancia y el peso que tiene esto. No más decir que hace unos meses, que el año pasado, creo, una adolescente se suicidó en una escuela de Tucumán porque recibía bullying y no hubo un acompañamiento, por lo que se sabe de los medios, no hubo un acompañamiento de la escuela, de ningún gabinete, de ningún organismo del Estado que pueda acompañar la situación, estando aún así enterada la institución de lo sucedido. Entonces me parece que es válido el hecho de que se obre porque se creen gabinetes psicopedagógicos, que se creen espacios de escucha, pero a la vez tiene que estar regulado por el Estado y que pueda controlar, y a su vez me parece que esto no debería pasar solamente cuando hay casos graves, debería ser constante. A veces los gabinetes psicopedagógicos no dan las respuestas necesarias o al tiempo necesario, que eso también es muy importante. Se pueden evitar muchas cosas si se tratan las cosas con su tiempo. ¿Hay alguna experiencia acá en Tucumán que ustedes conozcan que haya sido virtuosa con respecto a esto, o solamente se limita el trabajo a esto, a los gabinetes psicopedagógicos que actúan solamente ya una vez que suceden cosas? Y bueno, algo muy importante que como adolescentes y como historia de la UES nos marcas es el caso de Paver, Matías Albornoz Piccinetti, que era un estudiante del gimnasio de la UNT, que si no me recuerdo 2017 fue asesinado, y en base a eso surge el proyecto MAP, que es una organización lucha contra la no violencia, que me parece que es un organismo que también está constantemente obrando y tratando de concientizar y sensibilizar también a la juventud sobre la violencia, más allá de un organismo gubernamental que puede ser que esté acompañando. Nosotros reconocemos eso, nosotros también desde nuestro lugar de UES tratamos de unirnos a eso y obviamente desde lo que podemos y lo que está a nuestro alcance tratar de manejarnos para cortar un poco y, como digo, concientizar. A veces no somos nosotros desde nuestro lugar, no podemos hacer mucho, pero sí podemos concientizar y compartir con el que está a nuestro lado, que eso me parece que vale mucho estando en nuestra condición de jóvenes. ¿Y qué es el proyecto MAP? El proyecto MAP es un proyecto que surge a partir de este suceso de la muerte de Paver. Sí. Al principio estaba creado por... conozco que muchas personas, muchos jóvenes, y bueno, que el día a día se encarga de trabajar con el tema de la violencia. Creo que, Anita, fueron el año pasado a tu colegio. Sí, a dar una charla durante la semana. Y sí, es importante que existan estos espacios de contención porque también es la forma de involucrarse en el problema. Por ahí muchas veces se empeora la situación, depende la intervención que se haga. Entonces es muy importante que se abarquen, digamos, desde un punto de vista más humano. No hay duda que es la respuesta tiene que ser institucional y tiene que estar también principalmente de parte de los adultos y los responsables. Pero les pregunto a ustedes como jóvenes que están ahí en el lugar, ¿qué piensan ustedes que se debe hacer ante esos casos, ¿no? Ustedes como compañeros de, ya sea la persona violentada o la persona violenta, ¿qué se debe hacer y cuál es la actitud que ustedes creen que se deben tomar en algunos casos estándar, ¿no? Para mí lo más importante es hablar. Hay muchas personas que no lo hacen, ya sea por miedo o porque quedas mal, quedas como perdón por la palabra, ¿no? Pero como hortiva, como que estás arruinando la diversión cuando no es diversión, es algo que de verdad afecta a una persona.
Entonces lo más importante que se debe hacer es hablar, decir, che, me está pasando esto, estas personas la estoy pasando mal, y tiene que haber una respuesta desde la institución que sea apta, digamos. Total, me parece que como jóvenes tenemos que empezar a construir herramientas para poder darnos la oportunidad de expresar y de canalizar todo lo que nos pasa mediante vínculos sanos o mediante expresiones sanas. Yo creo que de ambos lados podemos analizar este caso, tanto que se dijo que el agresor, digamos, el chico de 15 años, sufría de bullying, que también me parece que es importante que hablando de ese caso seamos conscientes de lo que pasa y sepamos poner límites, que es lo que decía Anita, que me parece súper importante. A veces se lo toma como un juego y no lo es. Justamente por esto, porque está naturalizada la violencia, entonces todo se disfraza en una broma, en una burla y termina siendo casos de bullying. Como así también me parece que es importante que empecemos a darnos herramientas para expresar, para decir lo que nos pasa y a su vez acompañar, que también es algo que por ahí podemos decir que como jóvenes nos falta un poco de acompañamiento y de sensibilización por estas cosas. Yo sé que este caso conmovió mucho y dio lugar a que se den estos debates, que me parece súper valioso y me parece que hay que seguir dándolos, pero siempre, no solamente cuando pasa algo así. Hace un par de años, sí, perdón. No, iba a decir que es necesario una sociedad estudiantil mucho más empática, porque es todo muy demasiado individualista, de bueno, yo me salvo, yo decido por mí, me quedo callado y a mí no me pasa nada, cuando en realidad deberíamos cuidarnos el uno al otro, porque al fin y al cabo estamos pasando todos por la misma etapa. Hace un par de años tuvimos una ola de peleas callejeras que, bueno, creo, no me acuerdo si algunas fue... estuvieron filmadas. Sí, hubo no me acuerdo si también fue una antes o ola de... después del tema de las amenazas de bomba, que también Más era como o menos, una sí. aventura, ¿no? Una travesura, perdón, estudiantil. Tema de las peleas, ¿han parado o simplemente dejamos de verla y hacemos de cuenta que no pasan? Y yo creo que como se dio en esa época, que era tan masivamente que salíamos de la escuela y era constantemente una pelea, por lo menos yo no lo veo. Sí siguen sucediendo en espacios sociales, como puede ser la salida de un boliche, como puede ser en un bar, espacios de socialización, que frecuentemente se ve que surgen estas peleas y que no se están dando la visibilización que se necesita. De que pasa, siempre pasa. La violencia no es algo inevitable, no es algo que, siempre pasó, siempre hubo peleas, porque a veces la respuesta siempre suele ser esa, ¿no? Siempre pasó la violencia, siempre hubo peleas, entonces desde que yo era joven, bueno, sí, pero algo se puede hacer. Me parece que es importante que lo dejemos de tratar como algo de que no se puede evitar. No, sí se puede. La violencia no es una respuesta normal de un joven, es una respuesta naturalizada y lo que se aprende y se educa, que es diferente. ¿Y ustedes creen que algunos de estos espacios que han surgido, por ahí algunos me decías que con sus defectos, están menguando en algún punto o están generando al menos que algunos empiecen justamente a desnaturalizarla? Yo coincido plenamente que la violencia entre los adolescentes no es algo nuevo, es algo de toda la vida, pero justamente lo que veo que lo que sí es nuevo es esto, que haya gente que se pregunte, que se cuestione, que aparezcan estos conceptos. Te decía bullying, otro concepto que es totalmente nuevo, por menos para mí, es educación emocional, ¿no? Espacios que existen hoy en algunas escuelas, probablemente falta desarrollarlo mejor, que a mí me hacen pensar o presumir que en algún momento tienen que empezar a revertir, tienen que generar que la violencia esa que es tan legítima, que incluso es un valor para muchos adolescentes, deje de serlo. ¿Ustedes notan? Dicen, che, mira, ¿se dieron cuenta de que tuvimos tales charlas o de que hubo tal campaña? ¿Está pasando menos? ¿Lo ven así o no es tan palpable? Y yo creo que está bastante polarizado. Hay sectores que se dan cuenta y sectores que están cada vez más negados. No sabría cómo... Sí, yo creo que si bien hay instituciones o sectores de la sociedad, se podría decir, que tienen un mayor acceso por ahí o un acceso a una educación de mejor calidad, se podría decir, que tiene un acompañamiento más adecuado, abordando de manera correcta el tema del bullying, el tema del acoso,
de la violencia, etcétera, pero a su vez creo que hay muchas escuelas que no están recibiendo y que ni siquiera existe un gabinete psicopedagógico. Entonces, me parece que es mucha la diferencia, que es lo que decía Anita, entre algunas escuelas que pueden acceder a todo esto y que si bien no significa que en esos casos la violencia no se haga presente, pero sí creo que debería ser de manera más general una bajada de línea para todos los estudiantes de todas las instituciones, para cortar con la violencia. Creo que no todas las escuelas pueden acceder a una educación que les permita cortar con esta raíz de la violencia, pero los que tienen sí me parece importante que lo valoren y que fortalezcan eso que es tan importante de tener un grupo de personas que acompañe estas situaciones, y a las escuelas que no, por supuesto, obrar para que se creen y para que también los estudiantes seamos protagonistas de ese cambio. Ana y Sofía del Colegio Suizo y del Colegio Santa Catalina de la Unión de Estudiantes Secundarios, antes de cerrar, consultarles justamente hoy cómo está compuesta la Unión y qué alcance y qué actividad están manteniendo últimamente. Bueno, ella es presidenta, Sí. la Sofi. Yo soy miembro activo, Ujú. junto con Mar Márquez también, que va al Santa Catalina. Y nada, nosotros justamente nos enfocamos en esto, en concientizar, defender los derechos estudiantiles. Ujú. Nada, nos involucramos en todo lo que tenga que ver con eso. ¿Cuántas instituciones están representadas hoy dentro de la Unión? Bueno, la UES es una organización política extrapartidaria, quiere decir que no respondemos a ninguna ideología ni ningún partido. Sí tenemos nuestros valores y pilares fundamentales, y nuestro principio y nuestro objetivo exclusivamente es la defensa de los derechos de los estudiantes, Ujú. abarcando también todo aquello que atente contra nuestro derecho humano, ¿no? Escuelas... Ahora tenemos colegios afiliados del interior, de Simoca, Ujú. de Monteros, de Famaillá, bueno, la Anita que es del Suizo, yo soy del Santa Catalina, hay escuelas de Tafí, de la banda, bueno, somos muchos los chicos que estamos involucrados en esto. Me parece que es un espacio hermoso, no solamente para aquellas personas que le interese la política, sino también como una organización estudiantil donde se aprende herramientas y donde se desarrolla la gestión, que eso es súper importante, y a su vez también la militancia, que acá entra en juego, que es muy importante para nosotros y una palabra con la que nos familiarizamos mucho, porque lo que hacemos es militancia, defender nuestros derechos, dar debate sobre las cosas que nos pasan, visibilizar nuestras problemáticas y a su vez acompañar la lucha de otros compañeros y de otras personas que sus derechos son vulnerables. Habla de lo que es la militancia, y nosotros como jóvenes creemos que es súper importante que la militancia vuelva a ser algo atractivo para los jóvenes, que por ahí se fue perdiendo. Es difícil a veces poner el cuerpo a estas cosas, pero me parece que es, bueno, desde mi lugar yo soy presidenta y la UES es una organización hermosa donde se aprende, se comparte mucho y se crean lazos y redes entre escuelas, instituciones y a su vez estudiantes, que eso me parece importantísimo. Claro, además, como dice Sofi, en este espacio por ahí se notan las diferencias entre diferentes colegios. Por más que no te interpele directamente alguna injusticia que esté sucediendo, te enterás. Por ahí cosas que en mi colegio no me pasan, pero me doy cuenta que en otros lugares sí existen. Entonces es muy interesante cómo dentro de un espacio así uno se da cuenta de las diferentes realidades que vive cada estudiante y cómo es importante que todos defendamos los derechos de todos, nos interpelen directamente o no. Gracias por venir, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ana y Sofía de la Unión de Estudiantes de Secundarios han pasado por la Tucumana de tarde. Vamos a la música y enseguida venimos con más. Estamos en vivo hasta las 8.